Un millonario llamado Ernesto Valverde siempre creyó que su hija Sofía había nacido ciega. Desde pequeña, médicos, especialistas y la misma familia confirmaban que jamás podría ver. Pero todo cambió cuando la criada de la mansión, Clara, descubrió un detalle inquietante. Sofía no era ciega. Lo que parecía una desgracia era en realidad un secreto cuidadosamente escondido, uno que ponía en riesgo el honor, la herencia y la verdad de la familia Valverde. Esta es la historia de cómo una mentira levantada sobre el poder y el miedo puede derrumbar hasta al más poderoso. En una mansión rodeada de jardines y altos muros de piedra, vivía Ernesto Valverde, un hombre de negocios cuya fortuna provenía de inversiones en hoteles de lujo. La gente lo describía como un hombre frío, autoritario y orgulloso. Para él, nada en el mundo era más importante que su apellido, su linaje y el futuro de su hija, Sofía Valverde. Pero la niña había nacido, supuestamente, con una discapacidad que marcó la vida de la familia: ceguera total. Desde pequeña, Sofía Valverde fue tratada como alguien frágil. Nunca iba sola a ningún lado, siempre acompañada por niñeras o por la criada principal, Clara. Ernesto la cuidaba con extremo rigor, aunque no por amor, sino por miedo. Temía que la debilidad de su hija lo convirtiera en el blanco de críticas. Un hombre como Ernesto Valverde no puede mostrar vulnerabilidades, solía repetir frente a sus socios. A pesar de la dureza de su padre, Sofía creció con una dulzura innata. Le encantaba escuchar música y reconocer los sonidos del mundo a su alrededor. Clara, que llevaba años sirviendo en la mansión, la quería como si fuera su propia hija. Y fue precisamente Clara quien empezó a notar algo extraño. Una tarde, mientras acomodaba las cortinas del salón principal, Clara dejó caer sin querer un jarrón de cristal. El objeto rodó por el suelo, pero antes de que se rompiera, Sofía se inclinó rápidamente y lo atrapó con una precisión sorprendente. Clara se quedó paralizada. ¿Cómo era posible que una joven ciega atrapara un objeto en movimiento sin siquiera dudar? El corazón de la criada latió con fuerza. Sofía, nerviosa, fingió tantear el aire con las manos como si hubiera sido pura casualidad. Pero Clara no estaba convencida. Sofía, ¿tú viste el jarrón?, preguntó con voz temblorosa. La joven sonrió de manera inocente. No, Clara, solo tuve suerte, respondió. Clara decidió guardar silencio, aunque dentro de sí nació una sospecha que no la dejaría en paz. Esa noche, Clara no pudo dormir. La imagen de Sofía Valverde atrapando el jarrón se repetía en su mente una y otra vez. No fue suerte, pensaba con firmeza. Al día siguiente, decidió observarla con más atención. Cada movimiento de la joven parecía esconder un secreto. Mientras Sofía desayunaba en el enorme comedor de la mansión, Clara notó cómo sus ojos seguían de forma natural el movimiento de la cuchara al servirle la sopa. Parecía mirar, aunque de inmediato volvía a mover la cabeza como si nada. Ese detalle bastó para confirmar que algo no encajaba. La criada entonces hizo una prueba. Mientras limpiaba la mesa, dejó caer a propósito una cuchara plateada al suelo, pero no hizo ningún ruido al soltarla. Para sorpresa de Clara, Sofía se inclinó y extendió la mano en dirección exacta al objeto, antes incluso de que tocara el mármol. En ese instante, Ernesto Valverde entró al comedor con su porte imponente. Vestía un traje impecable, y sus pasos resonaban con autoridad. No notó nada extraño, pero al ver a Sofía inclinada en el suelo, arqueó una ceja. «Sofía, no deberías agacharte. Podrías lastimarte», dijo con tono áspero. «Lo siento, padre», respondió ella disimulando. Clara apretó los labios para no delatarla. El miedo la invadía, porque sabía que Ernesto Valverde no era un hombre que aceptara secretos. Su orgullo podía convertirse en furia en cuestión de segundos. Durante los días siguientes, Clara continuó observando. Descubrió que Sofía evitaba ciertos gestos cuando estaba cerca de su padre,
como si temiera ser descubierta. Sus ojos, siempre bellos y brillantes, se movían con naturalidad, pero ella fingía cerrarlos levemente cuando Ernesto entraba en la habitación. Clara entendió que la verdad iba más allá de un simple malentendido médico. Sofía Valverde podía ver, y no solo eso, alguien le había ordenado ocultarlo. Una tarde, mientras estaban en el jardín, Clara se armó de valor. Sofía, necesito que me digas la verdad. ¿Tú puedes ver? La joven se quedó en silencio, con el rostro pálido. Clara sintió que había tocado una herida profunda. Sofía Valverde apretó sus manos con nerviosismo. Su respiración se volvió agitada, como si un secreto enterrado durante años amenazara con salir a la luz. Clara esperó paciente, con el corazón latiendo fuerte, hasta que finalmente la joven habló con voz quebrada. Sí, Clara, yo puedo ver. Las palabras cayeron como un rayo. Clara llevó una mano a la boca, sorprendida. Tenía razón, Sofía no era ciega, pero la revelación traía consigo nuevas preguntas. ¿Por qué finges entonces? ¿Por qué dejar que tu padre crea algo así? Susurró Clara. Sofía bajó la mirada, y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Porque así él me protege. Desde que nací, papá temió que alguien quisiera hacerme daño, que los enemigos de la familia usaran mi existencia para atacarlo. Un médico, sobornado por él, confirmó la mentira, que yo había nacido sin vista. Así crecí, fingiendo, aprendiendo a no mirar a los ojos de nadie. Clara se estremeció. Nunca habría imaginado que Ernesto Valverde fuera capaz de manipular incluso la vida de su hija para mantener control absoluto. Pero eso no está bien, Sofía. Vives prisionera en tu propia casa, escondiendo quién eres realmente, dijo con dolor. Sofía asintió con un gesto resignado. Lo sé, pero cada vez que pienso en decir la verdad, recuerdo la furia de mi padre. Él no lo soportaría. Prefiere una hija débil y dependiente antes que una que pueda decidir por sí misma. Las palabras resonaron en la mente de Clara como un eco amargo. Entendía el miedo de la muchacha, pero también sabía que seguir ocultando la verdad era peligroso. Una mentira tan grande tarde o temprano saldría a la luz, y cuando eso ocurriera, el mundo de Ernesto Valverde se derrumbaría. Esa noche, mientras Sofía dormía, Clara miró por la ventana de su pequeña habitación y tomó una decisión. Haría todo lo posible por liberar a la joven de esa cadena invisible. Porque había algo que Ernesto Valverde no sabía. Sofía no solo veía, sino que también había heredado una fortaleza que él nunca sospechó. Los días siguientes, Clara trató de actuar con normalidad, pero cada gesto de Sofía Valverde le recordaba la verdad oculta. La veía caminar por los pasillos con paso seguro cuando nadie observaba, detenerse a contemplar los cuadros de la mansión o sonreír al mirar cómo los rayos del sol entraban por los ventanales. Y cada vez que el padre aparecía, ella volvía a fingir torpeza, extendiendo las manos como si buscara orientación. Clara sentía un nudo en el estómago. Tenía miedo de que Ernesto Valverde descubriera que ella lo sabía. El millonario era un hombre acostumbrado a mandar, temido por empleados y socios. Nadie cuestionaba sus decisiones, y la criada temía que, de descubrirse todo, Sofía sería la única en pagar las consecuencias. Una tarde de domingo, Ernesto organizó una reunión con empresarios en el salón principal. Sofía debía presentarse, como siempre, mostrando su supuesto estado. Clara observaba desde lejos cuando sucedió algo inesperado. Uno de los invitados, intrigado por la fama de la hija ciega de los Valverde, decidió ponerla a prueba sin que nadie lo notara. Dejó caer discretamente una servilleta justo frente a Sofía. La joven, instintivamente bajó la vista hacia el objeto. Aunque no se agachó, ese simple movimiento fue suficiente para que Clara contuviera el aliento. El invitado la miró con una sonrisa maliciosa, como si hubiera descubierto un secreto, pero calló, prefiriendo guardar la información para sí mismo. Esa noche Clara se acercó a Sofía. «Debes tener cuidado.
Hay ojos que observan todo. Si alguien lo nota antes que tu padre, no quiero ni imaginarlo. Sofía se estremeció. Lo sé, Clara, pero ya no puedo más. Vivir así me está matando por dentro. Clara tomó sus manos con firmeza. Entonces tendrás que reunir valor, porque tarde o temprano la verdad saldrá a la luz, y cuando llegue ese momento, tendrás que estar lista para enfrentarte a tu padre. Sofía, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, parecía dispuesta a luchar. El ambiente en la mansión Valverde comenzó a volverse tenso. Clara notaba que Sofía caminaba cada vez con menos miedo, como si dentro de ella hubiera nacido una fuerza nueva. Sin embargo, Ernesto Valverde también lo percibía. Aunque no sospechaba la verdad completa, intuía que algo en su hija estaba cambiando. «Estás más inquieta últimamente, Sofía», le dijo una noche durante la cena. Su voz sonaba grave, como si escondiera una amenaza. «Quizás solo estoy creciendo, padre», respondió ella intentando sonar inocente. Los ojos de Ernesto Valverde se entrecerraron. Él odiaba perder el control, y esa respuesta ambigua lo incomodó. Clara, que servía la mesa en silencio, sintió un escalofrío. Sabía que si Ernesto empezaba a desconfiar, el peligro sería mayor. Unos días después, sucedió algo que aceleró los acontecimientos. Sofía, aburrida de su encierro, decidió salir sola al jardín durante la noche. Caminaba con paso tranquilo, disfrutando del aroma de las flores y del cielo estrellado. Pero no se dio cuenta de que Ernesto la observaba desde una ventana. El millonario vio cómo su hija esquivaba con naturalidad las piedras del sendero, cómo alzaba la vista hacia las estrellas como quien admira su brillo. Sus manos no buscaban apoyo, no tanteaban nada. Caminaba como alguien que veía. Ernesto se quedó helado. Una furia contenida comenzó a hervir en su pecho. No dijo nada en ese momento, pero al día siguiente, sus pasos retumbaban en la mansión como un presagio. Clara lo notó. El rostro de Ernesto Valverde estaba endurecido, sus labios apretados, sus ojos como cuchillos. Sofía permanecía en el salón, ajena a lo que estaba por ocurrir. «Sofía», dijo él con voz grave, acercándose lentamente, «quiero que me respondas con la verdad». El silencio llenó la habitación. Clara, de pie en la esquina, sintió que la tensión podía cortarse con un cuchillo. «¿Realmente eres ciega?», preguntó Ernesto Valverde. El corazón de Sofía Valverde golpeó con fuerza en su pecho. Había llegado el momento que más temía. Su padre la miraba con ojos de acero, esperando una respuesta. Clara contuvo la respiración, sabiendo que cualquier palabra podía desencadenar una tormenta. «Yo», titubeó Sofía bajando la mirada. «Claro que sí, padre. No puedo ver nada». Ernesto Valverde entrecerró los ojos. Su instinto le decía que mentía. Se acercó más, tanto que Sofía podía sentir su aliento. «Anoche te vi en el jardín», dijo con voz baja pero cargada de furia. «Caminabas con la seguridad de alguien que ve. ¿Me vas a decir que era casualidad?». Sofía tembló. Intentó inventar una excusa, pero sus labios no encontraron palabras. Fue Clara quien, impulsada por el valor, intervino. «Señor Valverde, tal vez Sofía ha aprendido a orientarse mejor. Después de todo, ha crecido en esta casa», dijo intentando desviar la sospecha. Los ojos de Ernesto se clavaron en ella, como cuchillas. «Tú cállate, Clara. No olvides tu lugar». Clara bajó la cabeza, pero en su interior la rabia hervía. Sofía, con lágrimas en los ojos, susurró. «Perdóname, padre. No quise engañarte». La confesión quedó incompleta, porque Ernesto levantó la mano y golpeó con fuerza la mesa, haciendo que los cubiertos retumbaran. «¡Me has traicionado!», rugió. «¿Desde cuándo puedes ver? ¿Quién más lo sabe?». El miedo de Sofía se mezclaba con un inesperado atisbo de valentía. «Desde siempre, padre. Siempre pude ver.
Ernesto retrocedió un paso, como si hubiera recibido una puñalada. Su rostro se puso rojo de ira, y sus puños se cerraron. Clara dio un paso al frente, dispuesta a proteger a la joven. Sabía que el estallido del millonario estaba a punto de desatarse. «Señor Valverde, escúchela antes de juzgarla», dijo con voz firme. Pero Ernesto no parecía dispuesto a escuchar razones. Ernesto Valverde permaneció de pie, respirando con furia, sus ojos fijos en Sofía como si buscara en ellos una traición imperdonable. El silencio de la mansión era sofocante. Sofía temblaba, pero ya no podía dar marcha atrás. «Siempre pude ver», repitió con voz temblorosa. «Y si lo oculté, fue porque tú me obligaste. Tú decidiste que yo debía ser débil para que nunca pudiera desafiarte». Las palabras resonaron como un trueno. Clara observaba, incapaz de creer que la joven al fin enfrentara a su padre. Ernesto dio un paso hacia ella, con los ojos encendidos. «Ingrata, todo lo que hice fue para protegerte. ¿No sabes de lo que soy capaz para mantener a salvo el apellido Valverde?» «No, padre», replicó Sofía, y esta vez su voz sonó más firme. «Todo lo que hiciste fue para protegerte a ti mismo, para controlar cada aspecto de mi vida. No era mi seguridad lo que importaba, era tu orgullo». Ernesto se quedó mudo por un instante, como si esas palabras hubieran desgarrado su coraza. Pero enseguida volvió a endurecer el rostro. «Si alguien más se entera de esto, nuestro nombre quedará en ridículo. Nadie volverá a respetar a los Valverde». Clara no pudo contenerse más. «Señor, ¿no ve que el ridículo ya lo ha hecho usted?», encadenó a su hija en una mentira solo por su ego. El millonario giró hacia ella con rabia. «Tú no tienes derecho a hablar en esta casa». Clara, temblando pero decidida, replicó. «Tengo derecho porque he visto sufrir a Sofía cada día, porque mientras usted se preocupa por su apellido, ella se consume en silencio». Sofía, con lágrimas en los ojos, asintió y agregó. «Ya no voy a callar más. Prefiero enfrentar el mundo entero antes que seguir siendo prisionera en mi propio hogar». Ernesto Valverde la miró como si no reconociera a su propia hija. Por primera vez en muchos años, la joven había demostrado una fuerza que él nunca imaginó. El rostro de Ernesto Valverde se contrajo en una mueca de furia, pero también de desconcierto. Jamás había visto a Sofía tan firme, tan dueña de sí misma. Durante años había creído que la fragilidad de su hija lo mantenía como el centro de su mundo, pero ahora comprendía que esa mentira estaba a punto de destruirlo todo. «¿Así me pagas, Sofía?», gruñó. «¿Con desprecio después de todo lo que hice?». La joven respiró hondo, con la voz quebrada pero llena de decisión. «No es desprecio, padre, es libertad. Usted me enseñó a temer, pero Clara me enseñó a ser valiente. Y hoy elijo dejar de vivir en la oscuridad». El silencio se hizo eterno. Clara se mantuvo de pie, con el corazón latiendo como un tambor. Sabía que en ese instante todo podía terminar en tragedia. Ernesto apretó los puños, pero luego sus manos comenzaron a temblar. La máscara de hierro que siempre lo había definido se resquebrajó. Una lágrima, imperceptible, asomó en sus ojos. «¿No entiendes, Sofía? Yo solo quería que nadie pudiera usarte contra mí», murmuró con la voz rota. Sofía dio un paso hacia él. «Lo que no entiende, padre, es que al hacerme invisible me convirtió en su propia enemiga». Ernesto Valverde retrocedió. El millonario que había gobernado con mano dura ahora parecía un hombre derrotado. Clara sintió compasión, pero también alivio. «De ahora en adelante no voy a fingir más», declaró Sofía con firmeza. «Y si eso significa perder su protección, la aceptaré. Prefiero vivir como una Valverde libre que como una prisionera bajo su sombra». Ernesto bajó la mirada, incapaz de responder. El eco de sus propios errores lo aplastaba más que cualquier palabra. Sofía, tomada de la mano de Clara, caminó hacia la salida del salón.
Detrás de ellas quedaba un padre roto, y frente a ellas un futuro incierto pero verdadero. Si esta historia te mantuvo al filo hasta el final, no olvides suscribirte y dejar un like. Así apoyas que más relatos como este salgan a la luz.